Bienvenidos a Encuentros con Dios. Soy Damaris Vila y este es tu momento sagrado para detenerte, respirar y abrir tu corazón al mensaje que hoy Dios tiene para ti. Que este espacio sea un refugio para tu alma. Vamos hoy a hablar de algo que puede cambiar radicalmente la velocidad con la que ves la respuesta de Dios en tu vida, la obediencia inmediata. Porque muchas veces no es que Dios no quiera bendecirte, es que estamos retrasando su respuesta al postergar lo que Él ya nos pidió. En este encuentro vamos a descubrir en la palabra cómo obedecer al instante puede abrirnos la puerta a milagros rápidos y cómo empezar a vivir así desde hoy. Bienvenido al encuentro 138, la obediencia inmediata. Hay algo que Dios valora más antes que el sacrificio, y es la obediencia. Leamos en la palabra, 1 Samuel 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces pensamos que compensaremos nuestra desobediencia a Dios con más ayuno y con más oración, pero en la Biblia claramente dice que lo que realmente nos abre el camino es el obedecer lo que Él ya nos ha dicho. Claramente nos lo dice en este versículo que el obedecer es mejor que los sacrificios. El sacrificio es algo momentáneo, pero el obedecer es algo permanente. Y sí, claro, muchas veces esa obediencia también requiere de nuestro sacrificio, pero son sacrificios a consecuencia de la obediencia. No es porque queremos tapar con un sacrificio nuestra falta. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de obediencia inmediata. Tenemos el ejemplo de Abraham. En Génesis 22:3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se levantó muy de mañana, dice la palabra. No esperó horas, no esperó hacer primero lo suyo, no esperó para obedecer al Señor. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo y Abraham se levantó muy temprano y preparó todo para hacer e ir al lugar donde Dios le dijo. Gran ejemplo de obediencia inmediata, aún siendo tan difícil lo que Dios le había pedido. ¿Qué hubiésemos hecho tú y yo en el lugar de Abraham? Pues posiblemente hubiésemos esperado a ver si Dios cambiaba de opinión, hubiésemos perdido tiempo haciendo otras cosas, nos hubiésemos sentado a llorar y a sentirnos mal por lo que Dios nos había pedido, pero aquí vemos cómo Abraham es claro ejemplo de la obediencia inmediata. Hay otro ejemplo también en la Biblia y son los siervos en Caná. Jesús les pidió que llenaran las tinajas de agua que Él iba a convertir en vino, pero ellos no lo sabían. A ellos les habían pedido servir vino y aún así llenaron las tinajas de agua al instante que Jesús se lo ordenó, sin preguntar y sin cuestionar. Obedecieron al instante, aún sin entender nada de lo que Jesús haría con eso. También tenemos el ejemplo del ciego de Siloé. Lo puedes leer en Juan 9. Dice que Jesús lo envió a lavarse específicamente en el estanque de Siloé y él fue, dice así la palabra, y se lavó. Y en cuanto lo hizo, recibió la vista. También fue al instante que se fue a lavar. No pidió explicación, y eso que estaba ciego y podía haber cuestionado a Jesús, pero no lo hizo, sino que simplemente obedeció de inmediato y eso a cambio le devolvió la vista. Así que con estos 3 ejemplos podemos ver que la obediencia inmediata desbloqueó el milagro. ¿Qué es lo que retrasa la respuesta de Dios? Pues la duda. Pensar demasiado y tratar de entender todo antes de actuar. Debemos actuar según la voluntad del Señor, sin duda, sino con fe y sin necesidad de entender. La obediencia no viene a consecuencia del entendimiento, sino que la obediencia trae después el entendimiento. Primero la obediencia y después el milagro, no al revés. También el miedo retrasa la respuesta de Dios. Esa idea de querer esperar un momento más cómodo o sentirnos más seguros para hacer eso que Jesús nos ha pedido. Y también la negación. Intentar hacer las cosas a medias con Dios. No involucrarte por completo, eso también puede retrasar la respuesta y tu milagro.
Sin entrega total no hay fe. Y sabemos que sin fe no hay milagro. Hay algo importante que debes saber, y es que cuando Dios te da una instrucción, Él ya ha preparado la provisión y el milagro al final de ese paso. Aunque la tardanza de tu entrega no detiene el plan de Dios en tu vida, sí que puede retrasar la manifestación de su respuesta. Hoy quizás Dios te está recordando algo que te pidió y dejaste pendiente. Tal vez puede ser perdonar a alguien, empezar ese proyecto, sembrar la palabra en otras personas o dejar un hábito que te aleje de Él. O simplemente acercarte más a Él y buscarlo con entrega completa. No esperes a sentirte listo para obedecer, porque eso es una mentira del enemigo y nunca llegarás a sentirte listo. La obediencia no depende de tus emociones, sino de tu fe. Obedece al instante y verás cómo Dios acelera lo que tiene para ti. Gracias por compartir este momento conmigo. Si este mensaje te habló el corazón, te invito a seguirme en mi canal de YouTube Damaris Vila y en mi Instagram @damarisvila_. Nos vemos en el próximo encuentro.